En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hemos preparado un comentario, un estudio en relación con el Evangelio que corresponde al día de hoy. Hoy conmemora la Iglesia Universal la así llamada Confesión de Pedro. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad y yo soy el rector Belisario Pérez. Al ser las 4 de la mañana con 29 minutos, vamos a empezar. Son las 4:30, en realidad, según el reloj más exacto que tiene este aparato computador que está conectado con, pues yo no sé ni con qué será, pero es un reloj muy eficiente, sí. Eh, Quería comentarles el texto del Evangelio del día de hoy, que es de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Vamos a corroborar. Ujú. Sí, aunque el 20 es importante, pero ha quedado por fuera en el calendario especial que utilizamos para estas fechas, ya que el calendario regular no lo tiene este no lo tiene dispuesto. Vamos a revisar el calendario regular. El calendario regular que utilizamos para estas fechas especiales que tienen que ver con tienen que ver con las Eucaristías que deben ser hechas. Sí, sí, él marca hasta el 19. Sin embargo, si no perdemos mucho tiempo, tal vez les pueda leer también el versículo 20, trae algo interesante para los cristianos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo da? Ahora sí ya me lo dio. Muy bien. Y empezamos. El texto lo hemos elaborado por escrito porque de esa manera, de esa manera ya ustedes me conocen, que empiezo a hablar de una cosa y termino hablando del perro, el gato y el garabato. Pero de esta manera, pues nos dirigimos al punto y no los hago a ustedes perder tiempo, ya que es mi esperanza que sirva para todos los hermanos y hermanas de la comunión y también para los miembros los y las miembros del clero. Claro, este texto tiene dos núcleos, pues así se me ocurrió mirarlo. Puede ser perfectamente que alguien lo vea de otra manera. Quiero volver a repetirles que utilizamos la versión Dios habla hoy, la versión de la Biblia Dios habla hoy, y que ustedes pueden tener, es posible, hicimos un estudiecito y
y notamos que había una buena cantidad de Biblias de la Reina Valera y de las más viejitas del año 60. No importa, se pueden estar corroborando, eso no lo vemos nosotros como algo malo, eso no es insano, por el contrario, nos gusta que se haga. El primer núcleo es el atrevido anuncio de Pedro de que Jesús es, y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, está en el versículo 16. El segundo núcleo es la bendición y habilitación de Pedro. No solamente es una hermosa historia, sino que presenta un punto crucial en este evangelio. No solamente deja en claro que Jesús es el Mesías, sino que el contenido de los versículos 21 al 28 también tienen fuerza a los discípulos, les fuerza a ellos a entender el mesianismo de Jesús de una manera distinta. Quiero decir que vamos a abordar el tema desde también dos perspectivas. La de los católicos, muy, digamos, muy católicos, y de los protestantes, también muy protestantes. Y entonces que cada uno tome una decisión una vez que ha escuchado los argumentos. Hemos escuchado los argumentos de uno y otro y hemos hecho un estudio pues contextual. Desafortunadamente, la Iglesia está perversamente dividida sobre la interpretación de este hermoso texto, particularmente con respecto a los versículos 17 y 19. Los protestantes y los católicos los interpretan de forma bastante diferente. Haremos lo posible para respetar las diferentes tradiciones, al mismo tiempo que arrojaremos luz sobre el texto. Podemos pensar que nosotros pudiéramos resolver una controversia que ha durado siglos. ¿Y por qué no? Sí, pero no, porque es muy difícil que una controversia que ha sido discutida por teólogos de gran vuelo durante tantos siglos, nosotros tengamos esa idea de que nosotros vamos a resolverlo. Es bastante difícil, pero bueno, alguno de todos puede tener una iluminación especial y dar una contestación. En lugar de esperar que apoyemos su tradición usando todos los recursos denominacionales que le ayuden para articular esta tradición. Estoy tratando de buscar para que quede en los oídos de cada uno este evangelio. Es un evangelio verdaderamente corto. Son solo 4 versículos. Dice esta lección del evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea, en Filipo preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que es Juan, otros dicen que es Elías, otros dicen que Jeremías y algún otro profeta. Y ustedes, vea qué bonito, y ustedes les preguntó, ¿quién dicen que soy?
Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Esto no lo conociste por medios humanos, sino te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Entonces ya tenemos el texto en nuestra mente de el evangelio que estamos comentando. Y empezaremos por esa pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún profeta. Cesarea de Filipo, cerca del monte de Hermón, es así se llama ese monte, Hermón, a unos 30 kilómetros del mar de Galilea, está en la frontera con el mundo gentil. Es la principal ciudad gentil. En tiempos pasados, la ciudad fue conocida con el culto de Baal y Pan, que ahí se efectuaba. En tiempo de Jesús, había un templo dedicado a César. Parece ser que Jesús va ahí para escapar de las multitudes de Galilea y poder preparar a sus discípulos para una jornada hacia Jerusalén, que comienza en Mateo 19:1, una jornada que terminará con su muerte y resurrección. Jesús escoge este lugar gentil para revelarse más completamente a sus discípulos, y tal vez dándonos una pista de su preocupación por todo el mundo, que después hará explícito en la Gran Comisión, capítulo 28, versículos 19 y 20. Más que decirle a los discípulos su identidad, les pide que digan quién cree la gente que sea el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el título que Jesús usa más frecuentemente para identificarse a sí mismo, y hay muchas citas: 8:20, 9:6, 10:23, 11:19, 12:8 y 32, 13:37 y 41, 16, 13:27, 17:9, 12:22, 19:28, 20:18, 20:24 y 27, 30, 37, 39, capítulo 25, 31, 26, 2, 24, 45. Su significado no es claro. Puede ser que Jesús lo prefiere porque no lleva el bagaje asociado al término Mesías. Recordemos cómo las poblaciones esperaban un Mesías guerrero, un Mesías que venía a matar a todos los romanos y devolver el poderío a Israel. Y de esta manera Jesús quita ese bagaje, esa carga que venía cargando el término Mesías. Los discípulos
no solamente Pedro, le dicen a Jesús lo que piensan de él. Juan el Bautista, que fue asesinado por Herodes. Juan tenía una presencia tan poderosa que la gente no se sorprendería de verlo otra vez. De hecho, Herodes cree que Jesús puede ser Juan resucitado. 14:2. El profeta Elías, que se esperaba que reapareciere antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esto lo encontramos en Malaquías capítulo 4, versículo 5. El profeta Jeremías, que experimentó un gran rechazo y que lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Algunos de los profetas. Es claro que la gente pensaba bien de Jesús y lo había considerado como un profeta. Sin embargo, cuando ellos lo trataron de identificar, lo que hicieron fue ver hacia su pasado y no hacia su futuro. Sí, Jesús es un profeta, pero es más que un profeta. Él los desafía como lo haría un profeta, pero también los llevaría en direcciones que ellos nunca podrían esperar. Es interesante conocer las opiniones de la gente sobre Jesús, pero la primera pregunta de Jesús simplemente prepara el terreno para que haga la segunda pregunta más importante. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La pregunta real es lo que los discípulos piensan sobre Jesús cuando les dice: ¿Y ustedes quién dicen que soy? El ustedes es tanto enfático como plural. Se dirige a todos los discípulos más que solamente a Pedro. El pueblo es libre de creer cualquier cosa que quieran respecto de Jesús, pero Jesús ha estado preparando cuidadosamente a estos discípulos para continuar su obra. Ha escuchado sus enseñanzas y ha sido ellos testigos de sus milagros. Lo que piensan sobre él es crítico. Lo que nosotros contestamos también es crucial. A estas alturas, la incertidumbre es igual a la falta de fe. Ser cristiano significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creer algo o algo menos es religioso, pero no es algo cristiano. Pedro sirve de vocero del grupo. Tú eres el Mesías, del griego Christos. La palabra Mesías y la palabra Cristo son la misma. Una es en hebreo y la otra es en griego, para designar al ungido. No nos sorprende escuchar que Jesús es el Mesías. Este evangelio comienza con las palabras: Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Capítulo 1, versículo 1. Y a estas alturas del evangelio, Mateo ya ha usado la palabra Mesías varias veces.
No podemos saber exactamente lo que pensaron los discípulos cuando al principio dejaron todo para seguir a Jesús. Posiblemente habían crecido en el entendimiento de seguirlo día con día. Esta, sin embargo, es la primera vez que un discípulo reconoce que es el Mesías. Pero también dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Primero escuchamos que Jesús es el Hijo de Dios en el bautismo, cuando Dios mismo anunció, este es mi Hijo amado. 3:17, y Jesús se ha referido a sí mismo como el Hijo. 11:27. Los discípulos llamaron a Jesús el Hijo de Dios cuando caminó sobre el mar hacia la barca y detuvo la tormenta. 14:33. El Dios viviente contrasta dramáticamente con los ídolos sin vida de un lugar como Cesarea de Filipo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pedro ha identificado a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús responde reconociendo a Simón como el hijo de Jonás, al mismo tiempo que le da su bendición. Vean ustedes, Pedro lo reconoce como el Hijo del Dios viviente y Jesús reconoce a Pedro como el hijo de Jonás. Es interesante ese doble reconocimiento del Padre de cada uno. Ahora Jesús responde reconociendo a Simón como el hijo de Jonás al mismo tiempo que le da su bendición. Sí, en el Evangelio de Juan, el padre de Pedro es identificado como Juan y no como Jonás. Juan 1:42 y 21:15. Notemos que Jesús lo llama Simón, el nombre porque el Padre lo reconocería, más que con el nuevo nombre que Jesús está por darle. Porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pedro no llegó a su discernimiento por una astucia espiritual. Pedro realmente era un pescador y un hombre bastante sencillo, como le gustaba a Jesucristo. Dios le ha dado este entendimiento sobre Jesús. Este discernimiento de Pedro llega por revelación, no por deducción. Esto también es para nosotros. Óiganse bien, esa revelación también es para nosotros. No tenemos ninguna razón para ser orgullosos si sucede que estamos más despiertos espiritualmente que otros. Nuestra fe, igual que la de Pedro, es un don de Dios. Escúchese bien, la fe es un don de Dios. No podemos hacernos nosotros los que hay, que qué carga que somos, que valientes, que qué inteligentes, que no. La fe es un don de Dios. Y yo te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y aquí empieza un bonito lío del que les hablaba al principio. Sí, la gente estaba acostumbrada a pensar en Dios como una roca. Vamos a hacer unas cuantas citas. Génesis 49:24, Deuteronomio 32:1, Salmos 2:2 y 22, Salmos 18, 28, 31, 42, 62, 71, 78, 89, 92 y muchos más. Isaías también se refiere a Abraham y Sara como una roca. Miren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, la que les dio la vida. Esto lo encontramos en Isaías 51, versículos 1 y 2. Dadas estas asociaciones de la palabra, Jesús le hace un gran honor a Pedro cuando lo identifica con una roca, al mismo tiempo que pone sobre él una gran carga de responsabilidad. Sobre esta piedra, y ya vamos llegando al punto. ¿Qué piedra? ¿Es la que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Es esa una piedra pesada? ¿O es la fe de Pedro que Pedro muestra cuando hace esta confesión? ¿O es Pedro mismo? Los católicos y los protestantes se han dividido agudamente por la interpretación de estas palabras. Ya se los venía diciendo. Los católicos las han entendido para establecer que Pedro es la roca sobre la que Jesús construirá su iglesia. Ellos creen que Pedro fue el primer obispo de Roma y el primero de una inquebrantable sucesión de papas. Los protestantes han entendido que la roca es la confesión de Pedro. Esa confesión tiene tanto peso que es una roca. Y la realidad que está detrás de esto, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los protestantes señalan la distinción entre las dos rocas que Jesús menciona. Tú eres Pedro, Petros, masculino, y sobre esta piedra, Petra, femenino, edificaré mi iglesia. Para hacer más grande el enredo después en la Vulgata, se traduce del griego de esta forma. Tú es Petrus, una piedrita, et superam que Petram edificabo ecclesiam meam. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los protestantes han creído que Jesús hace una distinción entre la roca que es Pedro y la roca sobre la que se construirá la iglesia. Sin embargo, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, lo más seguro es que Jesús dijo la palabra aramea Cefas, que presta mucho menos problema. Se presta menos a este tipo de distinción. Ha existido un movimiento hacia el centro, se están acercando los protestantes y los católicos. Recientemente, los protestantes son menos reacios a reconocer el especial lugar de Pedro.
Pedro es la roca, el cimiento sobre el que se va a erigir su iglesia. Sin embargo, esta no es la historia del papado para los protestantes. Es la historia de Pedro y Jesús. Y la interpretación más plausible del pasaje es que Jesús es, en verdad, señalando a Pedro como la piedra angular, el líder principal de este nuevo pueblo de Dios. Los protestantes señalan que Jesús ofrece su bendición a Pedro, pero sin sugerir que la bendición puede pasarse a otros, ni que se intenta una sucesión de cualquier tipo. Ellos señalan que Pedro, la roca, casi inmediatamente se convierte en la piedra de tropiezo. Capítulo 16, versículos 22 y 23 resaltan la prohibición de Jesús en contra de dar a la gente honores que justa o solamente pertenecen al Padre y al Hijo. 23, 8, 12. Ellos señalan la primera carta a Corintios, capítulo 3, versículo 11, que dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Ellos hacen notar que mientras que Efesios reconoce de la iglesia, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles, plural. Apóstoles es plural. Y los profetas es plural. Y Jesucristo mismo como la piedra principal. Ahí ya no hay plural, hay un singular. Es Jesucristo únicamente. Efesios 2, 20. Edificaré mi iglesia. Es Jesús quien edifica la iglesia. La iglesia le pertenece a él. Los apóstoles y otros cristianos tienen funciones de apoyo y estas funciones son importantes. Sin embargo, Jesús tiene la función principal. La palabra iglesia es una palabra de tropiezo para algunos estudiosos también. Porque ellos correctamente señalan que no hay iglesia, en griego eclesia, en el tiempo en que Jesús dice estas palabras. Sin embargo, eclesia es una palabra común que se puede referir a cualquier asamblea y no hay razón para asumir que Jesús no usaría esa palabra o que no tendría una visión de la comunidad de creyentes que surgiría después de su ascensión al cielo. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Aquí damos una explicacióncita corta. El infierno es el lugar de los muertos. Las imágenes de Jesús funcionan desde cualquier lado de la puerta. Las puertas del Hades no dejan que los que están adentro salgan y que los que están afuera puedan entrar hasta su debido momento. Estas puertas encierran a los muertos, previniendo que se escapen, y no dejan entrar a quienes pueden redimir a los muertos. Sin embargo, Jesús romperá el poder de la muerte con su propia resurrección.
que solamente será el primero de los frutos de todos los fieles que se levantarán de la muerte. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 23. Las puertas del Hades no resistirán la arremetida de Cristo sobre ellas. No solamente Él, sino todos los redimidos de entre los muertos se levantarán otra vez y confiadamente cruzarán las destruidas puertas. La promesa no es que los cristianos no atravesarán por el infierno. La promesa es que el infierno no tiene la carta ganadora y que los poderes de la muerte tienen la última palabra. Aquí llegaríamos al versículo 19 y con la explicación completa. Sin embargo, yo sugerí que era bueno también leer el versículo 20 porque tiene una gran enseñanza para que no nos quedemos pues ya con esto y cerremos de un todo el tema. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era el Cristo. Ese es el versículo 20. Vamos a ver. Jesús todavía no está listo para que sus discípulos le digan al mundo su secreto. El mundo no está listo todavía para escuchar el secreto. Los discípulos todavía no están listos para revelar el secreto correctamente. Entienden que Jesús es el Mesías, pero entienden al Mesías en los términos convencionales de un rey guerrero. En los versículos siguientes de la próxima semana, tal vez, Jesús les dice a los discípulos lo que deben esperar de su mesianidad, su muerte y resurrección. Y Pedro protesta en grande, recibiendo una fuerte reprimenda de Jesús. Jesús no permite a los discípulos que revelen su identidad como Mesías hasta que ellos lo entiendan y entiendan lo que esto involucra. No lo entenderán realmente hasta que vean al Cristo resucitado. Esto sucederá bastante pronto. Jesús comenzará su jornada hacia Jerusalén y hacia la cruz. En el capítulo 19, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No me canso de invitarlos muchísimas veces a que nos sigan por la página de Facebook Live Misión de la Natividad. Nos vemos. Lo digo de todo corazón y con gran amor en Cristo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Nos vemos.